clamor en nuestro ser, un profundo clamor. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Humberto Golucio. Si todavía no lo hiciste, te invito a leer el devocional de esta mañana en nuestro libro, escrito por Carolina Giuffré. Este es nuestro día 35 dentro de estos 40 días de oración, ayuno y renovación personal 2015. Y el tema que nos ocupa es orar por la persecución de los cristianos. Averigué algunas cosas, como que 322 cristianos por mes son asesinados por su fe, 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas mensualmente, hay 772 formas de violencia que son aplicadas con palizas, secuestros, arrestos, violaciones, etc. Y estos son a hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales que pagan un alto precio por causa de su fe. Golpes, tortura física, confinamiento, aislamiento, violación, castigos severos, prisión, esclavitud, discriminación en la educación y el empleo e incluso la muerte son apenas algunos pocos ejemplos de la persecución que experimentan todos los días. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cristianos en más de 60 países confrontan persecuciones por parte de sus gobiernos o sus conciudadanos, simplemente por causa de su fe en Jesucristo. ¿Por qué ocurre la persecución? Bueno, en algunos casos son gobiernos autoritarios que quieren controlar todo pensamiento y expresión religiosa. En otros casos son hostilidad hacia grupos religiosos no tradicionales y minoritarios. Por ejemplo, en Níger más del 98% de la población son musulmanes y la hostilidad viene más de parte de la sociedad que del gobierno. En muchos otros lugares la carencia de derechos humanos básicos. La falta de derechos humanos básicos es otro elemento importante de la persecución en algunos países. En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración vino como el resultado del tratamiento de los judíos en la Alemania nazi. Algunos párrafos sencillos. Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o creencia de su elección y la libertad, ya sea individual o en comunidad con otros y en público o en privado, de manifestar esta religión o creencia a través de la adoración, la observancia, la práctica, la enseñanza. Nadie estará sujeto a coerción alguna que impida su libertad de tener o adoptar la religión o creencia de su elección. ¿Por qué debemos preocuparnos por los cristianos perseguidos? La Biblia nos llama a ser una voz por aquellos que no tienen voz. Léete el Salmo 82:3. Como cristianos somos llamados a tomar partido por nuestros hermanos y hermanas perseguidas. En Hebreos 13:3 tenés un ejemplo de eso. Debemos informarnos y aprender más en cuanto a cómo podemos ayudar a los cristianos perseguidos y orar por ellos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la persecución de los cristianos? Ya en Mateo 5, del 10 al 12, en la Bienaventuranza, ustedes la conocen muy bien, Jesús nos habla de eso. Muchos cristianos perseguidos frecuentemente se sienten aislados, solos, dado que no pueden tener comunión con otros creyentes. Sin embargo, las oraciones de los creyentes al otro lado del mundo han producido la misma cantidad de aliento que la comunión. A estos cristianos perseguidos, la oración es vital, para ellos es vital, no solo como una línea directa de comunicación con Dios, sino también como una manera de alentar a nuestros hermanos y hermanas perseguidos alrededor del mundo. En 1 Corintios 12:26 nos dice que somos un solo cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro es exaltado, todos nos alegramos. Todos los cristianos nos alegramos con el triunfo del otro. Y los cristianos perseguidos y los cristianos en el mundo libre no somos dos entidades separadas, sino un solo cuerpo.
La iglesia perseguida necesita que la iglesia libre los apoye y que lo que es más importante, que los levante en oración. La iglesia en el mundo libre tiene importantes lecciones que aprender de la iglesia perseguida, que se ha mantenido y se mantiene firme frente a la persecución. Cristo es la cabeza del cuerpo y usa a su iglesia, tanto la perseguida como la libre, de manera única y poderosa para el establecimiento del reino. Yo te desafío a llevar adelante las acciones que nos pide el libro, las oraciones, y que en tu corazón esté el deseo de preocuparte, de orar y de interceder por nuestros hermanos en Cristo. Dios te bendiga. Como oró Moisés, estamos aquí, escucha.